¿Llegaron? Dice esta palabra del Señor poderosa así: hasta que todos lleguemos, estoy en el 13, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Énfasis en el verso 14, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Puede sentarse, que hemos orado ya por esta predicación, por este mensaje. La segunda parte del mensaje y el estudio que hemos titulado Inteligencia Espiritual. ¿Qué es inteligencia espiritual? Diga conmigo, inteligencia espiritual. Mire, los jóvenes se pueden quedar acá, por favor. Perdone, sí, se pueden quedar acá los jóvenes. Mire que tenemos nosotros hoy en día el boom de la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, lo que usted tiene que saber, la principal diferencia y enorme distancia que existe entre lo que es inteligencia artificial e inteligencia espiritual. La inteligencia artificial la produce el hombre, la produce el ser humano. Por lo tanto, es pequeña, es limitada. Por más que nos asombremos, y es que quiero decirle que el hombre, el ser humano, es muy dado a admirar sus propias obras. Estaba viendo cuántos siglos se llevó construir la muralla china. Más de 10 siglos construyendo una frontera para protegerse China de sus enemigos de más de 21,000 kilómetros de distancia. Y entonces está hoy dentro de lo que es las maravillas del mundo. 21,000 kilómetros. Estaba viendo que de acá, de Costa Rica hoy a la frontera de Estados Unidos, en Texas, estamos hablando de unos 6,000 kilómetros apenas. Pues la muralla china es 3 veces más que ir de aquí a la frontera. Y nosotros decimos, claro, es una maravilla de obra del hombre, nada más, del hombre. Nosotros encontramos y decimos, bueno, los incas, usted escucha a un peruano decir, yo me siento orgulloso de estar caminando en Machu Picchu, que esta es la cuna de la civilización inca peruana. Extraordinaria la obra. Hoy tenemos nosotros la inteligencia artificial y decimos, esto es un boom, esto es una maravilla. La gente ya está dejando de hacer funciones que lo hace la inteligencia artificial, pero por miles y miles de empleos que están siendo sustituidos ya por la inteligencia artificial. Y el que no se actualice, la profesión que no se actualice está seriamente amenazada a ser desplazada por la inteligencia artificial. Y esa es la maravilla del hombre, la creación y el que la ciencia se aumente. Pero nosotros encontramos, y estamos hablando de
inteligencia espiritual, iglesia. Y tengo que decirlo como lo dice exactamente la Escritura. Aun y cuando existen todas estas maravillas creadas por el hombre, la voz de Dios sigue siendo la misma. Y la verdad respecto de Dios sigue siendo la misma. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de nuestro Dios más altos. Bendito sea Dios. Son inalcanzables. Tanto así que en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial más sofisticada que ha sido formada y que tenemos nosotros aquí, donde no habrá tendido eléctrico, ni subterráneo, ni visible, porque la tecnología celestial, dice la Biblia, que no habrá necesidad de sol, porque Dios mismo alumbrará la ciudad. Dígame si eso no es tecnología del cielo. Mire, hoy está el ICE y la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo enfrascados en una discusión de que Costa Rica necesita, para ser competitivo en los próximos años y en las próximas décadas, necesita duplicar la capacidad de energía que brinda para que las personas, las empresas que van a venir del extranjero puedan tener. Y dicen, los países dicen, mire, sin electricidad, un país está en oscuras. ¿Ha escuchado usted las noticias de Cuba? El pueblo cubano sufriendo enormemente porque no tienen combustible, petróleo, para poder producir la energía que ellos producen. Y ya hay gente, pues sí, ingeniándoles con inventar algunos artesanales paneles solares. Y por ahí está. Pero nosotros, ¿a dónde estoy llegando en este momento? Pasemos de la admiración de la obra humana a cuando la inteligencia cuando la inteligencia espiritual puede desde el corazón, desde la mente y desde el espíritu inspirar al salmista para decir: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No estoy admirando Muralla China, no estoy admirando Machu Picchu sin restarle importancia a esa obra humana. Estoy admirando ahora sí al que verdaderamente es grande, al que hizo y sigue haciendo por los siglos de los siglos. Aleluya. Ahora, ¿por qué estamos hablando de inteligencia espiritual? Porque ha habido a través de toda la historia de la iglesia un pueblo que se ha interesado en Dios, y ha habido un pueblo, una parte importante del pueblo que se ha quedado espiritualmente en un conocimiento demasiado básico, demasiado de niño. Se han tomado literalmente lo que dice sean niños. Y como los niños no saben nada, dice: yo soy niño en Cristo. La Biblia dice que seamos niños con respecto a la malicia, pero que no seamos niños en la inocencia espiritual. Estoy parafraseando. Y es aquí, hermanos, donde tenemos entonces un pueblo que Dios está llamando a activarse espiritualmente. Estoy mencionando la activación de nuestro interior, de nuestras neuronas. Aleluya. No puede ser que nosotros estemos de pronto con situaciones que espiritualmente no sabemos si realmente son de Dios, si están bien, si son humanas, o si son realmente de aplicación bíblica. Un resumen claro
de qué es inteligencia espiritual es el siguiente: escuchar la instrucción de Dios y obedecerla. Parece algo de que por mucho tiempo todo hijo de Dios debería de saberlo. Pero la verdad es que el hijo de Dios sin inteligencia espiritual le añade o le corta a la instrucción de Dios en la aplicación de su vida diaria. La Biblia dice de forma clara, y esto es una de las cosas que estamos enfatizando: Dios habla claro. Y estuvimos estudiando entonces al profeta viejo y al profeta joven. ¿Cuánto se les quedó grabado eso? Hoy quisiera ilustrar nuevamente sobre inteligencia artificial, porque es un paso que tiene que ver con eso. Si tú logras entender y ubicarte qué es lo que Dios dice y lo haces sin alteración alguna, estás en el camino de la prosperidad, el crecimiento, la bendición de Dios para tu vida. Eso es todo. Si lo logras entender, si Dios te dijo esto, mira, Dios dice, vengo dando algunos ejemplos, nada más. Hay instrucciones claras. Un cristiano de 5 años estar en la iglesia me pregunta: pastor, se me está ofreciendo un negocio, una sociedad con otra persona. Yo pongo el trabajo y él pone el dinero. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la primera pregunta que tengo yo para esta oveja? ¿El socio es cristiano? ¿Es un verdadero cristiano? Porque la instrucción de Dios es absolutamente clara y hasta corta. Porque Dios lo hace simple. Dice que el mandamiento de Jehová hace sabio al sencillo. Y Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pastor, me está yendo bien en la empresa con este montón de impíos. El hecho que te vaya bien no significa que tengas la aprobación de Dios. Y tarde o temprano el castillo que estás edificando se te va a caer. Pero la instrucción de Dios es absolutamente clara. Acuérdese, el profeta joven, Dios le dijo: ve, no comas, no bebas y no regreses por el camino que fuiste. ¿Obedeció al rey? No, estaba determinado, pero salió un profeta viejo y le dijo: yo también soy profeta como tú, y Dios me acaba de decir que te viniera a buscar y que fueras a mi casa. Y pollito, y esto es, hermanos, acabamos de leer, hay gente en la iglesia que es como un pollito. ¿Se acuerda la joven? Dice: pastor, yo creo que Dios me está dando el esposo, ya me lo puso al frente, dice la joven. Ah, sí. Mire, es guapo, es alto, es inteligente, es profesional, tiene plata. Lo único que falta es que se convierta. Es una opinión de un cristiano que no ha despertado inteligencia espiritual.
La inteligencia espiritual es eso. Es escuchar la voz de Dios. Ahora, el profeta joven, ¿qué le sucedió? No se pudo ni comer en paz la comida que le sirvió el profeta viejo, sino que por cuanto ha sido rebelde al mandamiento de Dios, hasta aquí llegó tu ministerio. Se levantó, salió por el camino y lo encontró a él un león que lo devoró, y hasta ahí llegó. Estamos hablando de Primera de Reyes capítulo 13. Pero hoy quisiera, adentrándonos en esto y afirmando, de pronto más que adentrándonos, es afirmando lo que significa ser estrictos para con nosotros mismos en cuanto a que si Dios dijo, lo vamos a hacer de esa forma que Dios dijo y no de otra. Nada más como Dios lo dijo, hay que hacerlo. Y vamos a ir entonces al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Aleluya. Y esta palabra, la iglesia debe de conocerla, pero vamos a estudiarla. Una cosa es haber pasado allí, otra cosa es estudiarla. En el verso 1 dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahía, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalo. Aquello era una fiesta. Qué gran decisión había tomado David. Wow. Bravo David, hay que aplaudir a David, de verdad, hay que aplaudirlo. Está trayendo el arca de Dios a su ciudad. Está trayendo el arca de Dios a Jerusalén, donde tiene que estar. Está trayendo el arca de Dios en el lugar que le pertenece. Hay que decirle, David, qué bien por la decisión que tú como líder y pastor de este pueblo estás tomando. Aleluya, todos nosotros nos alegramos, todos nosotros nos deleitamos, nos gozamos. Hay 30,000, es una comitiva, hermanos, y aquello es realmente una celebración de magnitudes, hermanos, como lo tenía que ser, ¿no? ¿Ah? Címbalos, panderos, arpas, danzando. ¿Ah? Y la ponen el arca, ¿ah?, en un carro nuevo. No puede ser ningún perol, no. Es decir, aquí es un carro nuevo para el arca de Dios. Y todo el mundo, nadie dijo, eso es de Dios. Eso es bueno. Eso es una bendición. Aleluya. Y todo el mundo viendo el arca y con el cuidado del carro y los bueyes. Comienza a transitar la caravana con el arca, y todo aquello iba muy bien. Por eso ponle cuidado a los trayectos buenos. Ponle cuidado a ese trayecto que es demasiado bueno. Todo marcha bien, todo es gozo, alegría, regocijo. Tenle cuidado a los trayectos buenos. ¿Ah?
Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Ojo, ¿qué le dijo al profeta joven? Por cuanto fuiste rebelde. Ahora, mire usted, Usa viene a la par del arca. Los bueyes tropiezan y Usa extiende su mano para que el arca no se caiga. Y Dios dice, se llama temeridad lo que acabas de hacer. ¿Usted sabe qué es conducción temeraria? Por lo menos para el lenguaje que... ¿ah? O sea, sobrepasaste los límites de velocidad. O conduciste mientras estaba ebrio. Lo que Dios le está diciendo es, sobrepasaste, Usa mi palabra. Y usted se queda diciendo, entonces, ¿qué se debe de hacer si el arca se está cayendo? ¿Qué debía de hacer Usa si el arca se está cayendo? Pues Dios dice, Usa, usted no estaba autorizado para tocar el arca. Aleluya. Ahora, quiero que usted vea esto. Vamos al libro de Números. Capítulo 4, verso 15. Números 4:15 dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Dios había dicho, los levitas transportan el arca, pero no van a tocar cosa santa. Y todo, si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta que era Aarón, el sumo sacerdote, y los hijos de Aarón, los que envolvían el arca. Y cuando el arca estuviera envuelta, ahora sí podían transportarla. Y Usa va. Entonces, aquí en todo esto, yo quiero que usted note lo siguiente. Hay dos buenas intenciones. La intención de David de traer el arca a la ciudad es extraordinariamente buena. La intención de Usa de detener el arca para que no se cayera fue extremadamente buena. Pero las buenas intenciones, por más buenas que sean, inteligencia espiritual, si contradicen o traspasan el mandamiento de Dios, se llama rebelión y se llama temeridad. ¿Le quedó claro? Ah, pero es que me está yendo bien en el trayecto. Espérate, que se tropiecen los bueyes que llevas. Y Dios lo que da es una palabra de endereza tu camino. Si estás en un noviazgo donde te das cuenta que es yugo desigual, mira, rompe eso. Sálgase de allí y ubíquese en la palabra y diga, Dios mío, yo tengo claridad de esto. Mire, ¿cuánta oveja sabe que la escritura dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos?
Y de pronto uno le dice a una oveja, hermano, ¿por qué usted no va al retiro del departamento al que usted pertenece? "Ay, que a mí no me gusta. A mí no me gusta. Es que yo no creo que eso sea parte de obedecer". Bueno, obedece, porque yo no te estoy mandando a que te tires ahí de un peñasco. Te estoy mandando a que vayas a un lugar donde la presencia de Dios estará y habrá palabra de Dios. Y Dios ministrará tu vida y serás edificado y crecerás. Es que a mí no me gusta. Pero leemos la palabra, la modificamos según nuestra interpretación y decimos, no, es que yo no creo que esté desobedeciendo, yo obedezco al Señor. Si no puedes sujetarte al pastor que ves, ¿cómo te vas a sujetar al pastor de pastores que no es? Al príncipe de pastores que no es. Dice, hermano, hazlo. No. Dos grandes decisiones, intenciones buenas, pero las dos sancionadas. Porque Dios dijo, yo no lo apruebo. Dios nunca va a aprobar, aunque tú quieras forzar. Puedes forzar la palabra, puedes forzar la interpretación, puedes forzar y decir, es que a mí me parece que esto es. ¿Ah? No, pero cuando Dios dice, es así, es así. Ahora, ¿qué es lo que pasó en este caso que estamos aquí de transportar el arca? ¿De dónde sacó David que había que transportarse en un carro nuevo? ¿De dónde sacó David que había que ponerle unos bueyes a ese carro nuevo? De una ocurrencia. Una ocurrencia, un sueño. Estamos entendiendo y aplicando inteligencia espiritual, hermanos, para los sueños. Pregúntese si el sueño que usted tiene no traspasa el mandamiento. Para la visión que usted tiene, pregúntese. Y para eso hay que ser diligente en conocer la voluntad de Dios en la palabra. El pueblo de Dios, cuando usted ve a un Daniel, a un Sadrat, Mesach y Abednego en Babilonia, la capacidad y la inteligencia espiritual que estos jóvenes tenían, que no negociaron, y cuando sonó el címbalo, la zampoña, el tamboril y todos los instrumentos de música, dijeron, nosotros no nos vamos a inclinar. ¿Por qué? Porque nosotros nos inclinamos solo delante del Dios del cielo. ¿Qué pasa con los cristianos sin inteligencia espiritual? Dice, hoy me inclino, no me está viendo nadie y mañana me arrepiento. Aleluya. Pero cuando usted ve, usted dice, no, yo voy a hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer al pie de la letra. Aleluya. Y es una bendición de Dios que comienza a rodearte la gracia, comienza a rodearte la bendición, la unción. Y usted, hermanos, va por la vida seguro. ¿Se acuerda? Dios le dijo a Noé, entra al arca. Él entró cuando Dios se lo dijo. Un año después y unos días, Dios le dice, sal tú y tu familia del arca. Y Noé salió. Noé pudo haber dicho, no, ya se paró, ya no hay lluvia, ya no hay diluvio. Es más,
Ya el arca está aquí en el monte de Ararat. Salgamos. No, se quedó ahí. A ver, ¿cuándo Dios da la orden de que salgamos? A ver, ¿cuándo Dios dice que salgamos? ¿Cuándo Dios dice que me tengo que mover? Aleluya. Y cuando Dios diga que te tienes que mover, no te puedes quedar adentro. Vas a moverte en el nombre del Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Este camino, el Señor ha dicho, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, no necesitaba carro, no necesitaba bueyes, no necesitaba nada de eso. Lo único que tenía que hacer era revisar cómo se transportaba el arca. Y Dios había dicho ya que debían de ser los levitas quienes transportaran el arca. Eso es todo. Vaya conmigo a la escritura para efectos de verificarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted va a encontrar ahí en el libro de Primera de Crónicas, a partir del capítulo 13, pero ya en el capítulo 15, usted encuentra que después de que tuvieron el fracaso, de que Dios había matado a Usa y que David entró en un luto, un golpe tremendo en su corazón y en su ánimo, que dejó el arca en la casa de Obed-Edom. No podemos seguirla llevando. Dios, aquí tenemos que revisar algo. Escúcheme, no era David el que estaba enfermo, no era David el que estaba afectado, no era ni los hijos de él ni su casa, no era una mortandad en todo el pueblo, había muerto uno. Pero cuando usted es parte del pueblo de Dios, cuando un miembro dice se duele, todo el cuerpo se duele con él. Y David era más que un rey, era un pastor para Israel. Él amaba a su pueblo, él clamaba a su pueblo. Él es el que declara y dice: bendice a tu pueblo con paz, Señor. Él es el que nos pastorea. Y entonces muere Usa y dice: aquí hay que hacer un alto. Aquí tenemos que ver qué pasó. Aquí cada quien para su casa. Dejemos el arca de Dios ahí, no botada, sino encomendémosela a un hombre, a un sacerdote, a alguien, encomendémosela. Alabado sea el Señor. Y pasan 3 meses y comienza la noticia. A mí me impresiona esto, hermanos. Cada vez que lo leo, lo predico, lo digo. 3 meses. El arca de Dios atendida con reverencia. 3 meses el arca de Dios atendida con honor. 3 meses el arca de Dios atendida, bendito sea el Señor, con aquel respeto, aquel cuidado, aquella atención, que entonces la noticia comienza a surgir. Dios ha bendecido a Obed-Edom y a todo lo que tiene. Eso es maravilloso. ¿Qué hace? Número 1. Se le despertó. Hay golpes que despiertan, hermanos. Yo creo que a David se le despertó el sentido espiritual y dijo, lo primero que lo despertó fue la muerte de Usa. Hay que hacer un alto, porque hay gente, hermanos, que se lleva chichotas, que quedan lesionados y que aún renqueando dicen: aquí voy, y no hacen ningún examen, no hacen ningún alto, no evalúan qué es lo que está pasando con ellos. Aleluya. Se le muere a alguien y dice: bueno, voy a revisar si fue muerte natural, voy a llevarlo a forense de Dios. Porque hay gente con tan poca inteligencia espiritual, hermanos, que todo dicen es Dios.
Tú no puedes decir todo es Dios de buenas a primeras, ni decir todo es el diablo. Tú tienes que pasar un examen y decir qué pasó aquí. Lo despertó completamente. Y lo segundo que lo despertó es cuando escuchó la noticia y dijo, Dios está bendiciendo a Obed-Edom. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que nosotros, con tanta preparación, con tanto sonido, con tanto estruendo, no logramos tener el favor de Dios? Y Obed-Edom, que lo que hizo fue recibir, cuidar, atender en su casa, la casa de Dios, está siendo bendecido. Oh, gloria a Dios. Desde niño, cuando el Señor me alcanzó, yo comencé a prestar atención en la gente que Dios bendice. ¿Y qué hace la gente que Dios bendice? ¿Cómo se comporta? Yo me comencé a dar cuenta que Dios mira el corazón, que la gente que Dios bendice es la gente que no hace trampa, que la gente que Dios bendice es la gente que no hace las cosas a su manera, sino a las maneras de Dios. Que la gente que Dios bendice es la gente, bendito sea el Señor, que presta atención a la instrucción divina y sin cuestionar nada va y lo hace. Aleluya. Déjeme decirle otra vez, cuando Dios te diga, ve y desata el burro, usted vaya. Vayan, tráigame el pollino que van a encontrar en la otra cuadra. ¿Y para qué, Señor? ¿Para qué será el pollino? Yo quiero darme cuenta porque ya hay, es raro porque usted nunca ha andado en un pollino. Y comienza. ¿Y por qué a mí, Señor? Y si yo soy apóstol de Jesucristo. ¿Qué es eso de andar jalando pollinos? No, si Dios lo mandó a desatar un pollino, vaya usted y agarre el pollino y lo trae. Si Dios lo puso a abrir puertas del templo, hágalo. Si Dios lo puso a cerrar la puerta, hágalo. Si Dios lo puso a lavar los baños, hágalo, que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, privilegio que no tiene muchos multimillonarios del mundo, poder servirle al que es creador de los cielos y de la tierra. Dios yo voy a hacerlo. No voy a cuestionar. No voy a alterar. Nada más. Y mire, entonces lo despertó. Y ya David despierto, dice en el verso 2 del 15 de Primera de Crónicas. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. ¿Qué piensa usted que pasó con el carro nuevo aquel? Se acabó la historia. A Dios no lo impresionamos ni con vocerrones, ni con carros nuevos, ni con hacer mucho. El siervo de Dios, Gigi Ávila, contó su testimonio. Cómo Dios trató en la vida de él. Dios le dijo, Dios lo llamó a un ayuno de 40 días y 40 noches. Y los 40 días y 40 noches estuvo fortalecido por el Señor. Pero él dijo, voy a hacer el 41 porque me siento muy fuerte. Y dice, casi me muero. Se llama temeridad. Si Dios te llamó a un día de ayuno, ¿para qué vas a hacer 2? Porque yo busco demasiado a Dios. Lo que se te mete es el orgullo por estar haciendo más de lo que Dios está pidiendo. Mire, trajimos el arca de Dios aquí, mire qué carro le hicimos a la arca de Dios. Dice, a mí no me importa.
cuánta plata hayas invertido en el bendito carro ese, pero me sacas mi arca de ese carro, me saca del arca de esa presencia, aleluya, porque es mi presencia, porque es mi, aleluya, mi gloria, es lo que simboliza mi gloria, aleluya. Volvamos donde Usa. Usa está caminando. Pensamiento lógico. Si se está cayendo, yo la voy a agarrar. Hasta por reflejos, ¿no? Aleluya. Intención. Otra vez. No había nada que cuestionarle a su intención. Pero estaba siendo gobernado por ignorancia. David tuvo que ir a revisar y decir, ¿cómo es esto? Tuvo que pedir consejo de pronto a los sacerdotes. Y los sacerdotes lo llevaron y le dijeron, mira, la ley de Dios establece en el libro de Deuteronomio 10:18, establece que el arca debe de ser transportada por levitas. Y David se le abrió el entendimiento y dijo, con razón, vamos a transportarlo como tiene que ser. Son hombres que van a poner sus hombros para llevar el arca de Dios. Olvídense de los bueyes, olvídense de la forma filistea de poner vacas y poner carretas. Aquí se hace a la manera de Dios. Que haya un pueblo esta mañana que pueda decir gloria a Dios y que pueda decir, yo estoy entendiendo lo que significa no cuestionar. Estoy entendiendo lo que significa hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Y qué pasa si voy caminando y el arca se quiere caer? ¿Qué hago? Quédate donde estás, que Dios sabe cuidarse solo. Dios permitió aquello porque desde el origen estaba mal y era la única forma de poner freno a la locura de la ignorancia. Aleluya. Yo sigo creyendo que la gloria de Dios es derramada sobre aquellos que viven en santidad. Eso es lo que dice el Señor. Y que no necesito cortinas de humo en el altar para atraer a la juventud, ni al anciano ni a ninguno. Lo que atrae la presencia de Dios siempre será el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es portado por los levitas. El Espíritu de Dios es portado por la iglesia que sirve a Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios le estaba diciendo, y esto es una lección, iglesia, que tú tienes que entender. El arca era símbolo de la gloria de Dios y de la presencia de Dios, pero el arca no era Dios. Así es que por encima de cualquier símbolo que pudiera existir, lo que Dios está diciendo, mi palabra prevalece. Y tú quédate quieto. De hecho, al día de hoy no sabemos dónde está el arca. Porque Dios sustituyó el símbolo. Y aquella arca era Cristo. Aleluya. Y aquella arca era Cristo. Aleluya. ¿Cómo estás transportando a Cristo en tu vida? ¿Cómo estás llevando a Cristo Jesús en tu corazón y en tu mente? Aleluya. La Biblia dice, no seáis como el mulo sin entendimiento. Inteligencia espiritual.
Gente de Dios, póngase de pie. Gracias te damos, Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Bendito el Señor. Es el Espíritu de Dios el que ha traído esta palabra. Eres tú también el que abres tu corazón para decir, lo estoy entendiendo claramente. Es Dios, aleluya, trabajando con su iglesia. Una vez más, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. En el nombre del Señor. Aleluya. Un pueblo que sé que lo que Dios espera es diligencia para ver con atención la instrucción de Dios y hacerla. Es todo, Padre, en el nombre de Jesús. Proclama mi alma tu verdad y tu grandeza. A ver, iglesia, levanta tu voz, levanta tu alma, levanta tu corazón. Es el Espíritu de Dios el que imparte sabiduría a su pueblo. Y precisamente ahí es donde quiero orar para que Dios imparta inteligencia espiritual sobre tu vida. Aleluya. En el nombre del Señor. En el nombre de Cristo.